Se nos presenta la siguiente situación. Una persona de 1.8 metros de estatura proyecta en el suelo una sombra de 1.4 metros. Se nos pide calcular el ángulo de elevación del Sol en ese momento. Para la solución de este problema, vamos a construir la situación. Entonces, tenemos una persona de 1.8 metros, es decir, de 1.80 de estatura, que proyecta en el suelo una sombra de 1.4 metros. Se nos pide que calculemos el ángulo de elevación del Sol en ese momento. Es decir, vamos a calcular el valor del ángulo θ. Observamos entonces que la persona con el suelo forma un ángulo recto. Por lo tanto, para el ángulo θ conocemos el cateto opuesto, que es la persona, 1.8 metros, y el cateto adyacente, que es 1.4 metros, formado por la longitud de la sombra. Aplicamos la función tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos los valores cateto opuesto, que es 1.8 metros, sobre cateto adyacente, que es 1.4 metros. Realizamos la división 1.8 entre 1.4 y obtenemos que tangente de θ es igual a 1.285.714.286 aproximadamente. Aplicamos arco tangente a ambos miembros de la ecuación para obtener el valor del ángulo θ. Entonces, arco tangente, que es tangente a la menos 1 de tangente de θ, es igual a arco tangente, o sea, tangente a la menos 1 de 1.285.714.286. Acá tenemos que se cancela tangente a la menos 1 con tangente por ser las funciones inversas. Y nos queda que tangente de θ es igual, utilizamos la calculadora para encontrar el valor de θ. Tangente a la menos 1 de 1.285.714.286 es igual a 52 grados, 7 minutos, 30 segundos. Entonces, el ángulo de inclinación del Sol en ese momento es de 52 grados, 7 minutos, 30 segundos. En este problema vamos a ir leyendo el enunciado y vamos construyendo enseguida su modelo geométrico para la solución. Entonces tenemos un helicóptero de reconocimiento que vuela a 400 metros de altura. Entonces ahí tenemos el helicóptero a 400 metros de altura. Se observa un accidente en la carretera con un ángulo de depresión de 60 grados. Entonces tenemos un ángulo de depresión de 60 grados. En la carretera observamos el accidente. El ángulo de depresión con que se observa desde el helicóptero hasta el accidente es igual al ángulo de elevación con que se observa desde el accidente hasta el helicóptero. Entonces tenemos que el ángulo de depresión es igual al ángulo de elevación. Más adelante se observa un puesto de control con un ángulo de depresión de 30 grados. Ahí observamos el agente de tránsito. Se observa con un ángulo de depresión de 34 grados, pero sabemos que el ángulo de depresión es igual al ángulo de elevación. Entonces se nos pide calcular la distancia que hay desde el accidente hasta el punto que se encuentra en el suelo, exactamente debajo del helicóptero.
También calcular la distancia que hay desde el helicóptero hasta el accidente, es decir, el valor de A. La distancia que hay desde el helicóptero hasta el puesto de control, es decir, el valor de B. Y por último, calcular la distancia que hay entre el accidente y el puesto de control. Para la solución, aplicamos tangente para el ángulo de 60 grados y tenemos tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto, que es 400 metros, sobre cateto adyacente, que es X. Entonces, despejando, nos queda X por tangente de 60 es igual a 400 metros. Despejando la variable X tenemos X igual 400 metros sobre tangente de 60 grados. Buscamos el valor de tangente de 60 grados y lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos X igual 400 metros sobre 1.73, que es el valor de tangente de 60. Realizando la división nos queda que X es igual a 231.21 metros. Es decir, que la distancia que hay desde el accidente hasta el punto en el suelo que está exactamente debajo del helicóptero es 231.21 metros aproximadamente. Ahora vamos a calcular el valor la distancia que hay desde el helicóptero hasta el accidente, que es A. Para eso aplicamos seno para 60 grados, que es igual a cateto opuesto, que es 400 metros, sobre hipotenusa, que es A. Entonces, seno de 60 grados es igual a 400 metros sobre A. Despejando nos queda A por seno de 60 grados igual a 400 metros. Y despejando la variable A tenemos A igual 400 metros sobre seno de 60 grados. Reemplazamos el valor de seno de 60, que es 0,86. Realizamos la división 400 metros entre 0,86 y se obtiene A igual 465.11 metros. Es decir, la distancia desde el helicóptero hasta el accidente es de 465.11 metros. Ahora vamos a calcular la distancia que hay desde el helicóptero hasta el puesto de control. Para eso utilizamos seno para el ángulo de 34 grados. Entonces, seno de 34 es igual a cateto opuesto, que es 400 metros, sobre la hipotenusa, que es B. Despejando, nos queda que B es igual 400 metros sobre seno de 34. Reemplazamos el valor de seno de 34 y nos queda que B es igual a 400 metros sobre 0,55, que es seno de 34. Por lo tanto, el valor de B es 727.27 metros. Es decir, la distancia desde el helicóptero hasta el puesto de control es de 727.27 metros aproximadamente. Y por último vamos a calcular la distancia que hay entre el accidente y el puesto de control. Utilizamos tangente para 34 grados. Entonces tenemos que tangente de 34 es igual a cateto opuesto, que es 400 metros,
sobre cateto adyacente, que en este caso es todo el lado de la base del triángulo mayor, que es X más Y. Entonces debemos sumar X más Y para que sea nuestro cateto adyacente. Entonces tenemos que tangente de 34 es igual a 400 metros sobre X más Y. Despejando, X más Y nos queda X más Y igual 400 metros sobre tangente de 34 grados. Reemplazamos el valor de tangente de 34 y obtenemos X más Y igual 400 metros sobre 0.67. Realizando la división, nos queda que X más Y es igual a 597.01 metros. Pero como me interesa encontrar el valor de Y, despejamos Y y nos queda que Y es igual a 597.01 metros menos X. Pero ya el valor de X lo conocemos, que es 231.21 metros, y lo reemplazamos en la ecuación. Y nos queda Y es igual a 597.01 metros menos 231.21 metros. Y nos queda entonces que Y es igual a 365.8 metros. Es decir, la distancia entre el accidente y el puesto de control es de 365.8 metros aproximadamente. Y con esto hemos dado solución a los interrogantes que se nos presentaban. Desde un helicóptero que vuela a una altura de 800 metros, se observa un incendio en el suelo del bosque con un ángulo de depresión de 68 grados. Más adelante, en línea recta, se observa un lago con un ángulo de depresión de 34 grados. De acuerdo a lo anterior, se nos pide calcular la distancia que hay entre el incendio y el lago, la distancia que hay desde el helicóptero hasta el incendio, la distancia que hay desde el helicóptero hasta el lago. Reconstruyamos la situación teniendo en cuenta nuestro enunciado, nuestro contexto. Entonces tenemos la horizontal y un helicóptero que vuela a 800 metros de altura. Se observa en el suelo un incendio con un ángulo de depresión de 68 grados. Debemos recordar que el ángulo de depresión se hace igual al ángulo de elevación. Entonces tenemos que el ángulo de depresión 68 grados es igual al ángulo de elevación 68 grados. Entonces más adelante se observa un lago con un ángulo de depresión de 34 grados. Entonces nuevamente el ángulo de depresión es igual al ángulo de elevación. Entonces tenemos el punto P, que es el punto que se encuentra en el suelo exactamente debajo del helicóptero. Tomemos X como la distancia que hay desde el punto P hasta el incendio. Y Y la distancia que hay desde el incendio hasta el lago. Ahora llamemos A la distancia que hay desde el helicóptero hasta el incendio. Y CAB entonces la distancia que hay desde el helicóptero hasta el lago. Entonces tenemos el triángulo PML. PML.
En el triángulo PMI aplicamos tangente para hallar el cateto adyacente, que es X. Entonces tenemos tangente de 68 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, 800 metros sobre X. Despejando X, tenemos que X es igual a 800 metros sobre tangente de 68. Ahora calculamos el valor de tangente de 68 grados, lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos que X es igual a 800 metros sobre 2.47, que es tangente de 68 grados. Realizamos la división 800 metros entre 2.47 y obtenemos X es igual a 323.88 metros. X es la distancia que hay desde el incendio hasta el punto P, es decir, el punto en el suelo que está exactamente debajo del helicóptero. Ahora aplicamos tangente para 34 grados en el triángulo PML. Entonces tenemos tangente de 34 es igual a cateto opuesto, que es 800 metros, sobre cateto adyacente, que en este caso es X más Y. Ahora despejamos el valor de y nos queda que Y es igual a 800 metros sobre tangente de 34 menos X. Reemplazamos el valor de tangente de 34 y reemplazamos el valor de X y obtenemos 800 metros sobre 0,67, que es tangente de 34, menos 323.88 metros, que es el valor de X. Ahora realizamos la división entre 800 y 0,67 y obtenemos 1194.02 metros, menos 323.88 metros. Realizamos la resta y obtenemos que Y es igual a 870.14 metros. Es decir, la distancia entre el incendio y el lago es de 870.14 metros.
desde un faro que se encuentra en una torre de 80 metros de altura, se observa un barco que se aleja de la playa con un ángulo de depresión de 40 grados. Entonces tenemos un faro que se encuentra en una torre de 80 metros de altura. Desde el faro se divisa un barco que se aleja de la playa con un ángulo de depresión de 40 grados. Recordemos que el ángulo de depresión con que se observa desde el faro al barco es el ángulo de elevación con que se observa desde el barco hasta el faro. Entonces el ángulo de elevación 40 grados es igual al ángulo de depresión. Al cabo de un tiempo se observa nuevamente el barco con un ángulo de depresión de 15 grados. Recordemos que el ángulo de depresión se hace igual también al ángulo de elevación. Entonces, construimos la figura, llamemos X, la distancia que hay desde el faro, desde la base de la torre del faro, hasta el barco visto por primera vez. Y sea Y la distancia que hay desde el barco visto por primera vez hasta el barco visto por segunda vez. Vamos a llamar a la distancia que hay desde el faro hasta el barco visto por primera vez. Y llamemos B la distancia desde el faro hasta el barco visto por segunda vez. Entonces vamos a calcular la distancia recorrida por el barco en ese tiempo, es decir, desde que se vio la primera vez hasta que se vio la segunda vez. Y calcular la distancia del barco al faro cuando se vio por primera vez y calcular la distancia del faro al barco cuando se observó por segunda vez. Comenzamos entonces aplicando tangente para 40 grados y tenemos que tangente de 40 es igual a cateto opuesto, que es 80 metros, sobre cateto adyacente, que es X. Despejando, nos queda que X por tangente de 40 es igual a 80 metros. Despejando X nos queda que X es igual a 80 metros sobre tangente de 40. Buscamos el valor de tangente de 40 grados y lo reemplazamos y nos queda X es igual a 80 metros sobre 0,83, que es el valor de tangente de 40. Realizamos la división y obtenemos que X es igual a 96.38 metros. Es decir, que la distancia que hay desde el barco visto por primera vez hasta la base de la torre del faro es 96.38 metros. Ahora aplicamos tangente para 15 grados y tenemos tangente de 15 es igual a cateto opuesto, que es 80 metros, sobre cateto adyacente, que en este caso es X más Y. Despejando, nos queda que X más Y por tangente de 15 es igual a 80 metros. Despejando X más Y tenemos que X más Y es igual a 80 metros sobre tangente de 15 grados. Buscamos el valor de tangente de 15, lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos X más Y igual a 80 metros sobre 0,26, que es tangente de 15. Realizando la división, 80 entre 0,26 obtenemos X más Y
igual a 307.69 metros. Como ya conocemos el valor de x, lo reemplazamos y obtenemos que y es igual a 307.69 metros menos x, que es 96.38 metros. Por lo tanto, y es igual a 211.31 metros. Es decir, la distancia que recorrió el barco desde que se vio por primera vez hasta que se vio por segunda vez es 211.31 metros aproximadamente. Ahora vamos a calcular la distancia que hay directamente desde el faro hasta el barco visto por primera vez. Para eso utilizamos seno. Seno de 40 grados es igual cateto opuesto, que es 80 metros, sobre hipotenusa, que es A. Despejando, nos queda que A por seno de 40 es igual a 80 metros. Despejando la variable A tenemos A es igual a 80 metros sobre seno de 40. Reemplazamos el valor de seno de 40 y obtenemos que A es igual a 80 metros sobre 0,64. Realizando la división, 80 metros entre 0,64, tenemos que A es igual a 125 metros. Es decir, la distancia del faro hasta el barco visto por primera vez es de 125 metros aproximadamente. Ahora vamos a calcular la distancia que hay directamente desde el faro hasta el barco visto por segunda vez. Entonces, para eso aplicamos seno de 15 grados es igual a cateto opuesto, que es 80 metros, sobre hipotenusa, que viene siendo B. Ahora, despejando B, tenemos B por seno de 15 igual a 80 metros. Por tanto, B es igual a 80 metros sobre seno de 15, que es 0,25. Realizamos la división 80 entre 0,25 y obtenemos que B es igual a 320 metros. Es decir, la distancia que hay desde el faro hasta el barco visto por segunda vez es de 320 metros aproximadamente.